que lo que se trata es de humanizar el procedimiento penal y hacer un análisis profundo de las capacidades de cada Rojo entendido que hay una interferencia. Gracias. Adelante, Diana. Bueno, lo que pasa es que se me desconectó el internet y ya me conecté otra vez. Gracias. Sí. Continúe, señora fiscal. Gracias, señoría. No debe estar plenamente demostrada dicha circunstancia en el sentido de que lo que nuestra Corte ha manifestado es que se requiere un mínimo probatorio y ese mínimo probatorio conlleva es a establecer la responsabilidad del procesado frente a la conducta delictiva aceptada. En ese sentido, se dice que la intervención del juez de conocimiento, quien pronuncia un fallo condenatorio, solamente se constate que el preacuerdo se realizó sin vicios del consentimiento y respetando los derechos fundamentales y garantías procesales del procesado, que además le corresponde verificar la concurrencia de evidencia y elementos de prueba que, si bien no necesariamente deben aportar conocimiento más allá de toda duda, grado de certeza exigido en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal del 2004 acerca del delito y de la responsabilidad del acusado, sí deben conducir a establecer la tipicidad y antijuridicidad de la conducta aceptada por el incriminado y señalarlo como su posible autor y responsable. Entonces, ese reconocimiento de ira como disminuyente punitivo es una facultad del ente acusador dentro de su capacidad negocial al momento de preacordar para evitar un mayor desgaste de la administración de justicia, y en este caso tenemos que efectivamente el acuerdo estuvo sujeto a una indemnización, toda vez que las víctimas en sí mostraron el suficiente interés para que ese acuerdo se efectuara previo a una sentencia de responsabilidad. El objeto del preacuerdo recayó sobre la pena a imponer y sus consecuencias. Se encuentra establecido que se puede acordar la pena por imponer y los mecanismos sustitutivos de la misma, ya sea la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, siempre que fuere resultado de una aceptación de cargos, como en este caso. Si bien no es de recibo para esta delegada el análisis que se hace bajo la sentencia 52-227 del 24 de junio del 2020, que es muy posterior a la radicación del preacuerdo, no es tan posterior, pero sí unos días posterior al preacuerdo, tenemos que indicar que en este caso, este preacuerdo, los términos acordados en el mismo venían siendo estudiados, trabajados, acordados por la defensa, por la fiscalía y por las víctimas con mucha anterioridad a la expedición de esta sentencia, y no se había radicado en el juzgado de conocimiento, toda vez que estaba sujeto a la verificación de la efectiva indemnización de las víctimas. Una vez se hace la verificación, es que se radica el preacuerdo, pero esta circunstancia, este pacto, este acuerdo entre las partes venía con mucha anterioridad a la expedición de esta sentencia. No obstante, llama la atención que la misma señora juez y hasta el Ministerio Público hicieron una explicación de las modalidades del acuerdo. Y en ese caso, llamamos nuestra atención a que la Fiscalía se establece que en lo que se refiere a esa sentencia nos habla de un segundo punto y dice: existe otra modalidad de acuerdo utilizada con frecuencia en la práctica judicial. Consiste en tomar como referencia una calificación jurídica con el único fin de establecer el monto de la pena. En esos casos, las partes no pretenden que el juez le imprima a los hechos una calificación jurídica que no corresponde, tal y como sucede en la modalidad de acuerdo referida en el párrafo precedente. Segundo, hacia la luz de los ejemplos anteriores, el autor es condenado como tal y no como cómplice, y no se declara probado que el procesado actuó bajo las circunstancias de menor punibilidad, es decir, sin base fáctica.
Tercero, la alusión a una calificación jurídica que no corresponde solo se orienta a establecer el monto de la pena. Esto es, se le condena en calidad de autor, pero se le asigna la pena del cómplice para continuar con el mismo. Cuarto, el principal límite de esta modalidad de acuerdo está representado en la proporcionalidad de la pena, según las reglas analizadas a lo largo de este proveído y que serán resumidas en el siguiente párrafo. Y quinto, las partes deben expresar con total claridad los alcances del beneficio concedido en virtud del acuerdo, especialmente lo que atañe a los subrogados penales. Dígase entonces que al reconocer este estado de ira, se respetaron los límites punitivos que contempla la ley para este tipo de conductas punibles, a lo cual se suma que no se encuentran reparos al momento de incrementar la pena por razón del concurso, pues conforme a lo prevé en el artículo 31 del Código Penal, la pena debe incrementarse hasta en otro tanto, sin que ello signifique una suma aritmética del mismo valor. La pena de 7 años no puede ser calificada como contraria a la legalidad para este delito de homicidio, máxime cuando dentro del preacuerdo se está respetando la participación de las víctimas y por ello se estableció que antes de su verificación se surgiera la indemnización de las mismas, razón por la cual la verificación que se debe hacer por parte de la judicatura es establecer si esta situación contraviene la legalidad, llegando esta delegada a la conclusión de que no se vulnera ningún principio de derecho fundamental, pues dentro de los elementos que se estudiaron a efectos de la concesión de beneficios, se tuvo en cuenta esas circunstancias morales del hecho y la conducta punible aquí analizada como es homicidio agravado. Aunado al anterior, ningún reparo o modificación puede hacerse en cuanto a la dosificación punitiva establecida, pues fue la evaluación razonable y proporcional que dentro del ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley se tiene para los preacuerdos conforme a los dispuestos en los artículos 60 y subsiguientes. El Instituto de los Preacuerdos y Negociaciones ha sido uno de los pilares fundamentales del nuevo esquema de investigación y por lo tanto la Fiscalía puede celebrar negociaciones con el procesado respetando el principio fundante del Estado, que es la justicia material, lo que se traduce en que el convenio que se celebre no solo sea legal y legítimo, sino que se armonicen los intereses y derechos fundamentales de todos los intervinientes. En ese sentido, queremos hacer énfasis de los pronunciamientos de la Corte acerca de el desempeño del juez dentro de las terminaciones anticipadas consensuadas, que ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al indicar lo siguiente. El juez de conocimiento está obligado a aceptar el acuerdo presentado por la Fiscalía, salvo que éste desconozca o quebrante las garantías fundamentales. Acerca de esta última circunstancia, para la Sala es claro que las garantías fundamentales a las cuales se refiere la norma para permitir la injerencia del juez no pueden examinarse a la luz del criterio subjetivo o arbitrario del mismo y deben remitirse exclusivamente a hechos puntuales que demuestran violaciones objetivas y palpables necesitadas del remedio de la improbación para restañar el daño causado o evitar sus efectos deleterios. El juez de conocimiento, entonces, conforme lo establece en el artículo 293 de la Ley 906 del 2004, tiene el deber de verificar que aquellos sean libres, espontáneos, voluntarios y, cómo no, que no afecten derechos o garantías fundamentales de las partes o intervinientes, garantías dentro de las cuales se halla, a no dudarlo, el principio de legalidad. En estas condiciones, lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que no se podría aprobar un preacuerdo solo a manera de ejemplo cuando se fija un monto de pena y se encuentre por debajo de su límite legal, o cuando no están acreditados mínimos probatorios de la materialidad del injusto, como lo exige el inciso tercero del artículo 327 de la Ley 906 del 2004, pues en ambos casos hay afectación de ese principio de legalidad, el debido proceso y del derecho de defensa, siendo deber del juez en ambos eventos ejercer un efectivo control a tales ajustes. También la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ha afirmado claramente que el juez, a pretexto de un control material de los acuerdos y negociaciones, no puede desconocer sus contenidos
excepto que aquellos desborden criterios de razonabilidad y se traduzcan en verdaderas vías de hechos que impliquen un claro desconocimiento de la Constitución y la ley. Así, se discutió la corporación en la sentencia con radicado 52.311 del 11 de diciembre del 2018 sobre el control del juez en los preacuerdos y negociaciones, señalando algunas notas diferenciadoras del control de la acusación en los casos de terminación anticipada de la actuación penal, aunque el artículo 350 de la ley establece que los acuerdos celebrados entre Fiscalía y la Defensa deben ser presentados ante el juez de conocimiento como escrito de acusación, es evidente que la intervención del juez en esta forma de determinación anticipada de la actuación penal es sustancialmente diferente a la que procede frente a la acusación y la imputación en el trámite ordinario. En estos eventos, la acusación no cumple la función de delimitar los contornos de un debate que debe surtirse a la luz del principio de igualdad de armas, como es el trámite ordinario, precisamente porque el efecto principal de los acuerdos y el allanamiento de cargos es la supresión de los escenarios procesales dispuestos para estos fines, cuando las partes proponen que esta forma de determinación anticipada de la actuación penal. Al juez le corresponde verificar si están dados los presupuestos para emitir una sentencia condenatoria, lo que incluye aspectos como los siguientes: la existencia de una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, toda vez que en virtud del principio de legalidad, la condena solo es procedente frente a conductas que estén previas y claramente sancionadas por el legislador. Segundo, el aporte de evidencia física u otra información legalmente obtenida que permita cumplir el estándar de conocimiento previsto en el artículo 327 de la Ley 906 del 2004, orientado, según dice esta norma, a salvaguardar la presunción de inocencia del procesado. Tercero, la claridad sobre los términos del acuerdo, lo que implica, entre otras cosas, precisar cuándo un eventual cambio de calificación, si se da en esa modalidad, corresponde a la materialización del principio de legalidad y en qué eventos ello es producto de beneficios acordados por las partes. La viabilidad legal de los beneficios otorgados por la Fiscalía, bien por la modalidad y cantidad de los mismos o por las limitaciones previstas frente a determinados delitos. Quinto, que el procesador, al decidir sobre la renuncia al juicio, haya actuado con libertad y suficiente información. Como puede verse en este pronunciamiento parcialmente transcrito, se reafirma que la facultad que tiene la Fiscalía para efectuar negociaciones con los acusados, siempre y cuando no se vulnere el principio de legalidad ni afecten garantías fundamentales de las partes intervinientes. Aunque quiera que la señora pues no se refirió de forma profunda al pacto de la prisión domiciliaria, sí consideramos necesario establecer que resultaba legalmente admisible que se pactara este otorgamiento de la prisión domiciliaria, por cuanto, a más de encontrarse dentro del ámbito de los preacuerdos, aquellas negociaciones referidas a la modificación de las condiciones para la ejecución de la pena privativa de la libertad, se comprende que con su reconocimiento no se vulnera la limitante considerada en el inciso segundo del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, que establece que en los siguientes términos, si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensadora por el acuerdo. Puesto que los subrogados y beneficios judiciales o administrativos no hacen parte del factor pena ni se constituyen elemento para la dosimetría de la misma como máximo mínimo ni reducción de aquello, esto es, no integran el principio de legalidad de la pena. De tal forma que en un derecho premial que admite acordar sobre todo las consecuencias de la aceptación de la imputación o acusación, no solo las penales, sino también de las civiles, y entre aquellas, además de la cantidad de sanción, también respecto de las condiciones para su ejecución y que apoya su efectividad precisamente en el sistema de negociaciones, porque de lo contrario, pues, colapsaría el sistema penal. En ese mismo sentido también queremos hacer mella sobre la circunstancia de mayor punibilidad señalada, consagrada en el numeral 9 del artículo 58 de la Ley 599 del 2000, que si bien es cierto, hizo parte de la imputación
jurídica que fue verbalizada en la audiencia de formulación de acusación. Queremos dejar claro que no fue que se suprimió en razón del acuerdo celebrado por la Fiscalía y el acusado, sino que esta no tiene aplicabilidad, pues tratándose de preacuerdos y negociaciones, como lo percentúa el inciso 61 del mismo, no tiene aplicabilidad dicha circunstancia. Por lo tanto, consideramos que al no relacionarla en el preacuerdo o no establecer los marcos punitivos con base en la misma, se haya afectado de forma sustancial lo dispuesto en el mismo. Finalmente, debemos indicar que este acuerdo de culpabilidad motivado por la imposición de una pena menor a la contemplada legalmente para el delito imputado, porque es que el procesado aceptó los cargos, aceptó su responsabilidad, pero lo que se le obtuvo fue una circunstancia de menor punibilidad para efectos de la imposición de una pena. Esa imputación jurídica guarda correspondencia con los hechos y el acuerdo es respetuoso de las garantías fundamentales de los intervinientes, sobre todo de los familiares de las víctimas. Por lo que consideramos que en ese sentido no se estaba facultado para que la señora juez hablara de una, digamos, de un cambio, de una modificación de la calificación jurídica, porque realmente en eso no consistió el acuerdo realizado con la defensa. Y eso realmente afecta el acuerdo y lo que ya se había transado con las partes en ese sentido, porque va ajeno a la estructura del debido proceso abreviado, y además consideramos que se quebranta la garantía de imparcialidad judicial exigible en estos casos tanto para la Fiscalía, para la defensa y para las víctimas. En ese sentido, la Fiscalía se pronuncia y dejamos por sentado que para esta delegada no se vulneraron garantías constitucionales, que la pena pactada es considerable para la circunstancia alegada, que siempre se tuvo presente las garantías, los derechos de los familiares de las víctimas y que efectivamente hubiese una indemnización, una reparación y que además ellos estuvieran de acuerdo con lo percentuado en esa acta de acuerdo tal y como se hizo y como se pudo verificar por parte del representante de víctimas. En ese sentido reiteramos pues nuestra solicitud al honorable tribunal de que se revoque la decisión tomada por la juez de primera instancia. Muchas gracias, su señoría. Cedo sobre la palabra al señor defensor para que se presente su recurso. Muchísimas gracias, su señoría. De entrada, me permito solicitarle a los honorables magistrados que conforman la colegiatura de segunda instancia para que en el momento de decidir esta impugnación vertical que he interpuesto contra la providencia interlocutoria del día de hoy, librada
por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica dentro de la causa seguida contra el doctor Mario Alfonso Lora Correa, y mediante la cual dispuso improbar el preacuerdo sometido a su estudio, se digne ese juez colegiado revocarla y en su lugar reemplazarla por una aprobatoria del preacuerdo presentado, todo con fundamento en las siguientes apreciaciones. En primer lugar, como observará la segunda instancia, el auto impugnado inició con un recuento histórico minucioso de los pasos que se dieron en este proceso desde cuando se iniciaron las audiencias preliminares de formulación de imputación, se llevaron a cabo los impedimentos sucesivos de algunos jueces hasta cuando llegó a la sede de la judicatura que hoy tiene a cargo el conocimiento de esta instancia, de este proceso. Y en donde precisamente el juzgado penal del circuito de Lorica celebró las audiencias de acusación y preparatoria, resaltando también los fracasos que las mismas tuvieron. Se enteró entonces la titular de este juzgado penal del circuito de Lorica del contenido del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación en aquel momento a cargo de otro titular, porque no es el mismo que está al frente de dicha Fiscalía en el día de hoy. Y también se enteró la judicatura del desarrollo minucioso de la audiencia de acusación, lo que conllevó a que se enterara del descubrimiento pormenorizado de todos y cada uno de los elementos materiales probatorios que la Fiscalía General de la Nación le descubría a la defensa como medios de prueba para acusar a mi representado Mario Alfonso Lora Correa. Y no solamente eso, sino que se llevó a cabo después de algunos inconvenientes la audiencia de preparatoria, en donde este defensor precisamente le descubrió a la Fiscalía todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que había recaudado en su fase de investigación para defender a mi pupilo Mario Alfonso Lora Correa. Y no solo que los descubrí a la Fiscalía, sino que los enuncié, y al igual que la Fiscalía enunció los propios, con los cuales se precisaba pues practicar en la audiencia de juicio oral. Pero más allá de eso, la judicatura, además de eso, escuchó de viva voz de cada uno de los intervinientes, es decir, Fiscalía y Defensa, las solicitudes una por una de los elementos materiales probatorios con su respectiva pertinencia, conducencia, admisibilidad y utilidad de la prueba. Entonces, la Fiscalía, la judicatura, en esa audiencia preparatoria, sí escuchó de viva voz qué pensaba demostrar la defensa en su teoría del caso el día de la audiencia de juicio oral. Y precisamente en esa audiencia de juicio oral, una de las cosas que escuchó la señora juez fue de que mi persona había descubierto y había solicitado
el testimonio de John Jairo Hernández Villadiego. ¿Con qué finalidad? Precisamente para demostrar con él, valorándolo conjuntamente con otros medios de prueba, que el otro muchacho joven con quien peleaban los occisos era Mario Andrés Lora Otero, hijo de Mario Alfonso Lora Correa, y en vista de la agresión actual, injusta e inminente en que se encontraba, fue que este último, como progenitor de aquel, se vio en la imperiosa e inevitable necesidad de disparar su arma de fuego para defender la vida e integridad personal de su hijo. Vale decir, aquí se estaba dando a entender inmediatamente que se había actuado también en un estado de ira y de intenso dolor. También se descubrió y solicitó el testimonio de Roberto Enrique Flores Pardo, y eso está registrado en el audio de su audiencia, en donde se pretendía demostrar con él, o se pretende demostrar con él, si es que el proceso llega ya, valorado conjuntamente con otros medios de conocimiento, tales como documentos y testimonios, interrogatorios, valoraciones psicológicas y otros más, que la pelea que este testigo vio realizarse entre tres personas se trazó entre los dos occisos, Harold David Suárez Rivas y Camilo Andrés Rodríguez López, contra el menor Mario Andrés Lora Otero, hijo de Mario Alfonso Lora Correa. Y en vista de la agresión actual, injusta e inminente en que se encontraba este menor de edad, fue que Mario Alfonso Lora Correa procedió en la forma como se dejó registrado hoy en el preacuerdo presentado. Entonces, aquí sí sabía la señora jueza, pues, qué era lo que se perseguía con esto, es decir, demostrar prácticamente un estado de ira e intenso dolor con los requisitos que se echan de menos que no se demostraron, ¿sí? Que no se demostraron, y que esos requisitos que no se demostraron, según la judicatura, se dice pues que es una conducta ajena y que sea grave e injusta y que hubiese sido provocación. Aquí está precisamente acreditado con eso, con ese testimonio. Y también se socializó en esa audiencia de juicio oral el testimonio de Erika Leonora Arboleda Arevalo. Ella precisamente pretende demostrar con ese testimonio valorado conjuntamente con otros medios de conocimiento que los occisos Harold y Camilo, que paz descanse, y a quienes no quiero incomodar en su tumba, sin justificación alguna, le dieron golpes, patadas y trompadas a Mario Andrés Lora Otero, hijo de Mario Alfonso Lora Correa. Por lo tanto, pues aquí estaba precisamente hablándose tácitamente de los requisitos de la ira que estamos hablando. Estaban pues tirando botellas y la policía perdió el control de los hechos, etcétera, etcétera. También pues el testimonio del mismo Mario Andrés Lora Otero, ahí donde más sale todavía relevante y lo que ocurrió con ese testimonio. La pretensión demostrativa es que los occisos sin justificación alguna le dieron golpes, patadas y trompadas a Mario Andrés Lora Otero, hijo de Mario Alfonso Lora Correa, lo que se vislumbra que sí se estaba, pues tenemos evidencia suficiente como para decir que sí se acreditan los elementos de la ira que dice la judicatura, pues que se reconoce en el preacuerdo una ira de intenso dolor sin especificar a cuáles de las dos, si la ira de intenso dolor, pero sin embargo terció, dijo, pero de los argumentos se entiende que se hizo alusión solo a la ira. Exactamente. Pues eso pues por un lado. Por otro lado, pues con esos medios de prueba, pues la defensa pretendía controvertir lo de la fiscalía. Emergen esos requisitos. Obviamente que como esos medios de prueba no los tiene la fiscalía, no los podía relacionar en la prueba mínima que se consigna en el escrito de acusación, porque esas evidencias son precisamente las que recaudó este defensor en su
momento procesal. Por lo tanto, pues, no considero que no asiste razón a la judicatura para incluir el preacuerdo entre fiscalía y acusado, toda vez que no se ha violado el principio de legalidad que dice haberse transgredido. La jurisprudencia que cita el juzgado muy posterior a este preacuerdo, como lo resaltó en precedencia quien me ha antecedido el uso de la palabra, la señora fiscal, ¿sí? En mi sentir, en mi parecer, ¿sí?, para soportar esa tesis de vinculación, no se refieren al contenido del preacuerdo, sino a casos que se ventilaron dentro del desarrollo de un proceso penal ordinario con todas sus fases. Vale decir, cuando estaba en una audiencia de juicio oral, precisamente debatiendo la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. No estaba en ese instante, pues, debatiéndose el control de un preacuerdo. De tal suerte que, en mi sentir, no fue bien citada en el momento para que encajara dentro de las razones por las cuales se estaba aquí decidiendo esta solicitud. La judicatura, en mi sentir, y en este caso me identifico plenamente con la postura fiscal, lo que hizo fue un control material del preacuerdo, lo cual no le está permitido bajo ningún punto de vista. Pues, y basta con recordarle a la judicatura que los incisos segundo y cuarto del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal señalan que el preacuerdo entre el fiscal e imputado sobre los hechos y sus consecuencias obliga al juez de conocimiento, salvo que vulnere las garantías fundamentales. Y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró que los preacuerdos son un acto de parte que compete de forma exclusiva y excluyente a la Fiscalía General de la Nación. Por ende, no pueden ser cuestionados ni por el juez, ni por las partes, ni los intervinientes, aunque estos dos últimos puedan hacer observación. Entonces, la judicatura pues, no podía entonces en este momento hacer ese tipo de control material. En consecuencia, si el juzgador invalida la imputación para, como ha ocurrido en este caso, para que sea complementada en su opinión, o está controlando materialmente la acusación, lo cual no es viable en el sistema penal acusatorio, aclaró la Corte Suprema de Justicia. Justamente en el sistema adversarial, la Fiscalía es la encargada de agotar una investigación idónea y postular la pretensión punitiva adecuada, mientras que el defensor es quien debe oponerse a ello. En este caso, precisamente, yo me oponía a las pretensiones de la Fiscalía a través de mis elementos materiales probatorios, porque quería demostrar precisamente ese estado de ira e incluso una legítima defensa. Por eso son los únicos legitimados para actuar en el proceso, ya que las víctimas y el Ministerio Público solo tienen la calidad de intervenir. A su vez, permitir la intromisión, dice la Corte, del funcionario judicial en la acusación, en el programa metodológico, en la teoría del caso o la actividad probatoria, conduce a que su posición se imponga en todos los demás actos, lo que desconoce el hecho de que aquel no pueda defender la posición de las partes intervinientes precisa ese fallo. En este caso, estudiado, el alto tribunal tuteló el debido proceso de una persona juzgada por un delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, por cuanto que los jueces de instancia improbaron el preacuerdo celebrado entre ella y el fiscal al considerar que la imputación jurídica fue errada. Eso no es posible bajo ningún punto de vista. Para la Corte, los accionantes impusieron su teoría del caso y corrigieron la acusación de acuerdo con su propia visión, y así desatendieron la titularidad del ejercicio de jus puniendi. Por la decisión que tomó la judicatura, en mi sentir y salvo mejor criterio de corporación judicial más autorizada, a mí me surge la idea de que pareciera que se vislumbra aquí la posibilidad de que la judicatura hubiese anticipado su opinión en el desenlace final de este proceso.
Es lo que se me viene pues así a primera vista. Y en cuanto a que no se trató aquí de un doble beneficio, pues no se han eliminado agravantes bajo ningún punto de vista. En el inciso segundo del artículo 351 lo dije y lo repito hasta la saciedad, donde se habla de las modalidades, dice, también podrá el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena a imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acusado. De conformidad con la norma transcrita, no se pueden agregar dos o más rebajas de pena o beneficios compensatorios punitivos por razón de la negociación. Está prohibida por la ley la denominada doble rebaja o doble beneficio. Y se debe advertir que la concesión del subrogado penal por la prisión domiciliaria, que no tocó la señora jueza como lo advirtió, lo puso presente la fiscalía y que debió hacerlo, no es una rebaja de pena. La prisión domiciliaria jamás es una rebaja de pena que esté contemplada en el canon 351 de punto 2 del Código de Procedimiento Penal. No. Es decir, se puede adoptar alguna de las modalidades de negociación con la concesión de subrogado penal o prisión domiciliaria y esto no constituirá doble rebaja de pena. Sencillamente porque el subrogado y la sustitución penal no constituyen rebaja de pena. Es que la norma dice que debe ser un beneficio con relación a la pena. En materia por otro lado, en materia de concurso de delitos, no hay que hacer tasación de pena bajo ningún punto de vista. Por el delito de pena, por el delito aplicado en el sistema de cuartos en materia repito, en materia de concurso de delitos, no hay que hacer tasación de pena. No hay tasación de pena en el sistema de cuartos en materia de preacuerdo. No opera ahí, pues operaría entonces, como lo dijo la señora fiscal, una especie de suma aritmética de pena y eso no es posible. No es posible. Se puede tasar pena y conceder prisión domiciliaria a la vez. Eso no está prohibido bajo ningún punto de vista. En materia de homicidio cometido en estado de ira, la pena mínima es la resultante después de aplicar la atenuante. Es decir, no es que se va a decir, no, es que no procede la detención, la prisión domiciliaria, porque la pena mínima del delito de homicidio son 25 años. No, el delito de homicidio son 25 años, pero homicidio agravado, pero sin consideración a que se modifique precisamente por aquello de la atenuante específica de la ira. Cuando ya se obtiene la ira, pues se reconoce el estado de ira. Obviamente que no hay que hablar de que la pena mínima establecida en el delito son 25 años o el doble. Es lo que resulte después de aplicar ese modulador respectivo. Entonces, no, en este caso, fíjese cómo la judicatura se abstuvo de hacer un bastanteo de cuánto sería entonces la pena que resulta de un preacuerdo en la eventualidad de que se hubiesen colmado las exigencias que dice la judicatura debía colmarse. También quedó pues en el tintero, como se dice vulgarmente, se quedó en el tintero. No sabemos entonces por qué se reservó la judicatura eso, ni por qué se lo reservó también el señor procurador. Debieron haber dicho, vea, aquí la pena a imponer en el evento en que este preacuerdo se llegue a aprobar no es la de 7 años, sino tal pena que resulta del siguiente procedimiento de tasación punitiva. Pero eso no lo dijeron. ¿Para qué se lo guardaron? ¿Por qué se lo reservaron? ¿Para una próxima audiencia? Entonces aquí no se está actuando realmente con una especie de legalidad
100%. Están reservando cosas que pueden perjudicar a mi representado. Yo le solicito pues a la segunda instancia, con el mayor de mi respeto, que al momento de decidir este recurso de apelación lo haga precisamente revocando la providencia impugnada, y porque entre otras cosas aquí no se violó ningún principio, el principio de presunción de inocencia, porque se acompañó precisamente la prueba mínima, y aquí en este preacuerdo se mantuvieron incólumes los delitos de homicidio agravado, los dos. Aquí no se cambió ni se eliminó ningún delito, bajo ningún punto de vista, de que fueron víctimas los ciudadanos Camilo Andrés Rodríguez López y el ciudadano Harold David Suárez Rivas, objeto de acusación, con sus agravantes específicas. Aquí no se suprimió ningún agravante. Muy a pesar que, como lo resalté allá en las horas de la mañana de hoy, la agravante del numeral tercero no se adecua en este caso a los hechos, a la situación fáctica resultante en esta actuación, la numeral 13. No se trata de un preacuerdo relacionado con delitos sancionados con pena menor, tampoco. Los mismos delitos. Muy a pesar de que la agravante específica del numeral tercero de este artículo 104 del Código Penal, repito, no se adecua a los hechos investigados según el título 12, delitos contra la seguridad pública, capítulo segundo, delitos de peligro común y que puedan afectar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones, que contempla desde el artículo 350 y siguiente. Y el título 13, delitos contra la salud pública, capítulo primero de las afectaciones a la salud pública, artículo 368 y siguiente. Si nosotros miramos esos títulos y esos capítulos, ninguno hace relación, tiene que ver con la parte fáctica que se contrae este preacuerdo. Ninguno. O sea que estamos aceptando inclusive una agravante inexistente, una agravante que no se dio, una agravante que de todas maneras había que echarla a jugar y sin embargo no la desechamos. Contrario a los puestos por la judicatura en la prudencia impugnada, los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y reparación no sufren alteración por el reconocimiento de la ira, bajo ningún punto de vista. Nada, como tampoco con su consecuente monto de pena impuesta, que surge de dicho precepto, esto es por mandato legal impuesto al sentenciado. Aquí está el representante de víctima precisamente que estuvo de acuerdo con todo, de que es una persona bastante ilustrada, bastante conocedora de estos hechos y de la parte jurídica, y ni siquiera hizo ninguna observación, no se opuso absolutamente nada a la aprobación del preacuerdo. ¿Por qué? Porque considera pues también, al igual que nosotros, al igual que Fiscalía, al igual que Defensa, de que aquí sí se colman las exigencias totales para la aprobación. Este presente resumen procesal deja al descubierto que el contexto de la negociación, conforme se lo verbalizó la señora fiscal en las horas de la mañana del día de hoy en esta audiencia virtual, giró en torno a los cargos formulados en la acusación, que como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, se constituye en base para la realización de los acuerdos entre el persecutor y el acusado, tal como se desprende del artículo 348 y siguiente de la Ley 906 del 2004. En el preacuerdo se evidencia claramente que lo único que la Fiscalía concedió al acusado es el reconocimiento de la ira contemplada en la ley sustantiva, toda vez que de ella se desprende del mismo interrogatorio del indiciado rendido por el doctor Mario Alfonso Lora Correa y de todas las evidencias que ya me permití sintetizar en cuanto a los testimonios que se irían a recepcionar en la audiencia de juicio oral. Pero como se trata de un concurso homogéneo de delito, entonces, por mandato también de la ley sustantiva, que es el artículo 31, mandó por voluntad de la Fiscalía y la Defensa, la pena se aumentó hasta ese otro tanto, que el error en que incurre precisamente el Ministerio Público y la Judicatura están creyendo de que había que individualizar la pena en cada uno de los delitos por separado y después hacer una especie de sumatoria, como dice la Fiscalía, una sumatoria aritmética que no está permitida en la legislación procesal penal. Lo que trae como consecuencia que mandato de la ley sustantiva, el artículo 38b,
mas no por voluntad de la Fiscalía y la Defensa, se le conceda la prisión domiciliaria, que sí se hace merecedor y que hubiera sido bueno y aconsejable que nosotros hubiéramos conocido el criterio de antemano, tanto del señor procurador como de sobre todo de la judicatura de primera instancia. En este caso, pues la judicatura no puede desconocer este preacuerdo. En primer lugar, porque, como lo dije también hoy, no se encuentra afectado de nulidad. Se llevó a cabo siempre con la asistencia del defensor de confianza y siempre pues se tuvo en cuenta que no se presentara ningún vicio del consentimiento. Y la Fiscalía y el doctor Mario Alfonso Lora Correa, como acusaron, llegaron a ese preacuerdo con el fin precisamente de humanizar la actuación, de prestigiar a la Administración de Justicia, no de desprestigiar. Y precisamente no se han desconocido garantías fundamentales, pues no se violó ese principio de legalidad en que tanto ha insistido la judicatura de primer grado. No se ha violado el principio de presunción de inocencia. En esas condiciones considero que la magistratura, previo reestudio y valoración de toda la situación fáctica y probatoria aportada y el texto mismo del preacuerdo celebrado entre Fiscalía y acusado, proceda a la revocatoria de la providencia impugnada y en su lugar se disponga a aprobar el preacuerdo celebrado entre Fiscalía y acusado. En esos términos, pues, dejo sustentado el recurso vertical de apelación interpuesto contra su providencia interlocutoria de la fecha de hoy, 23 de septiembre del 2020, que improbó el preacuerdo celebrado entre Fiscalía y acusado. Muchísimas gracias, señora juez. Concede el traslado del recurso a los no recurrentes, inicialmente al representante de víctimas, va a pronunciarse al respecto. Su señoría, en ejercicio del principio de coherencia argumentativa, yo debo coadyuvar de manera muy concreta y precisa los argumentos expuestos por la señora fiscal. Sí, pero como no recurrente, porque usted no apeló. Claro, sí, como no recurrente, por supuesto. Retomo entonces. Sí, el Ministerio Público levantó la mano. ¿Sucede algo, señor procurador? Disculpe, doctor Sergio, doctora, quisiera, como yo vengo como no recurrente después del doctor Sergio, le pediría a usted encarecidamente con la venia toditos que me dieran 10 minutos pues, para preparar el argumento como no recurrente para enseguida que el representante de víctimas hable, hacer la intervención como no recurrente. No sé si sea posible. Por eso toca esperar que el doctor termine, no recurrente, y posteriormente se le concede el término a usted. Continúe, doctor Sergio. Gracias, su señoría, y solo me demoraré 30 segundos. En ejercicio del principio de coherencia, yo coadyuvo los argumentos expuestos concretamente por la señora fiscal en punto de las razones de disenso expuestas en esta vista pública. Y simplemente reiterar que, sin embargo, acogeré y respetaré la decisión que en segunda instancia tome la honorable Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Muchas gracias. Bien, se le concede el término de los 10 minutos solicitados por el agente del Ministerio Público para que organice las ideas y inmediatamente se pronuncie como no recurrente. Gracias, Sergio. Son las 3:24.
Muy bien, siendo las 3:26, como quiera que no se cerró la audiencia y se encuentran todos presentes en la misma, se le concede la palabra para que proceda a realizar sus argumentos como no recurrente. Gracias, señora juez, por el uso de la palabra. Lo primero, pues pedirle a usted que conceda el trámite al recurso de apelación de ambos recurrentes. La Fiscalía fue muy precisa en las razones de sentir de su providencia. El señor defensor alcanzó a dar razones también de disentimiento. Por ello, pedirle a usted, señora juez, primero que conceda los recursos de apelación. Lo segundo, pedirle a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Montería confirmar la decisión por las razones que le expondré. Primero me referiré a la legitimación del Ministerio Público. Tal vez el procedimiento de oponerse a los preacuerdos se dijo en otra etapa, pero tal vez sea discutido en la segunda instancia la legitimación para oponerse a un como recurrente. Luego precisaré en lo que entender del Ministerio Público fue el fundamento de la decisión recurrida, y luego pues entraré a dar las razones de disentir de los argumentos dados para apelar la decisión. Lo primero es la legitimación. Se ha dicho que el Ministerio Público no está legitimado para oponerse a los preacuerdos, sino para dejar observaciones. Afirmación alejada de la actual posición de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Tal vez ello en alguna época se limitó la intervención del Ministerio Público. Sin embargo, la actual posición unánime de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema es permitir la participación más activa del Ministerio Público, posición también asumida por la Corte Constitucional, y en punto preciso del preacuerdo, no solo de oponerse, sino de ejercer acciones legales, constitucionales, en caso de que se considere que se afectan las garantías de derechos fundamentales o se afecte el debido proceso en el componente de legalidad. En efecto, tal como se señaló, el Ministerio Público, según la legalidad de la 906, no se califica ni como parte ni como interviniente, sino como un órgano autónomo. Ello fue aún no solamente por la Sala de Casación Penal, sino por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En el auto APL 2931 de 2017, ahí se reunió pues todas las salas de casación y en ese momento pues habló de que era un sujeto especial contingente, que era un órgano especial. Bueno, hay muchas decisiones en las que se faculta la intervención y aún la oposición del Ministerio Público en punto de preacuerdo, los acuerdos celebrados entre las partes. Citaré solamente dos recientes: la STP 5668 de 2020, en la que se declaró que un juez de San Andrés había incurrido en defecto procedimental por la falta de citación del Ministerio Público a una audiencia de verificación del preacuerdo, porque el Ministerio Público puede participar en esa diligencia. Pero en punto, pues, se puede decir que en punto de oponerse, citaré tres: la STP 1683 de 2018, donde dice la Sala de Casación Penal, dice que como quiera que las formas de justicia consensuada también están sometidas a control, no hay duda de que el Ministerio Público tiene potestad para oponerse a ellas, cuando quiera que éstas desconozcan derechos fundamentales como el principio de legalidad de las penas que protege el artículo 29 de la Constitución Política bajo la denominación genérica del debido proceso, al igual que la STP 1009 de 2018 y la SP 982 de 2018. En esa SP 982 de 2018 se dijo que aún se podría participar y oponerse a discutir la dosificación definitiva. Ello, en cuanto a la legitimación del Ministerio Público, considera que estoy legitimado para oponerme aún como no recurrente a la aprobación de ese preacuerdo. En consideración de este funcionario, la decisión de primera instancia primero encontró acreditado
de que el consentimiento del acusado estuviera libre de vicios. Al preguntarle, y consideró de que sí, de que estaba informado de la decisión que se tomaba, de las consecuencias, del preacuerdo de renunciar, aún se interrogó al procesado, de renunciar a algunos derechos y garantías que tenía el acusado. También encontró la señora juez que se garantizó la participación de las víctimas, aún estuvieron indemnizadas. Pero, al revisar los otros requisitos para aprobar el preacuerdo, encontró de que no se configuraban ellos, que no estaban satisfechos de ellos. Primero, porque la información que fue aportada, primero que no se identificó si la circunstancia que se tocaba era ira o el dolor intenso. Y la señora juez hizo la distinción jurisprudencial de cada figura, de que aunque comportan elementos comunes, son diferentes y obedecen a circunstancias diferentes. Luego encontró que la información aportada, los elementos de conocimiento aportados con el preacuerdo, no fundamentaban esa hipótesis alternativa que no venía en la acusación, de una ira o de un dolor intenso. Luego se refirió a que había una circunstancia de mayor punibilidad que fue desconocida. Ni siquiera se hace mención a ella ni en el acuerdo. Y por último, entendía la señora juez, se habló de la desproporción de la rebaja, haciendo referencia pues a las sentencias que ya en la providencia o en el auto se encuentran. Esa fue la decisión de no se refirió, y dijo la señora juez que no se refería a la domiciliaria porque consideraba que ya con lo dicho hasta ese momento era suficiente para instalar el preacuerdo y que no era necesario. Y no había necesidad. Si la señora juez en su argumentación consideraba que era suficiente para tomar su decisión, bien podía hacerlo. Y no tiene la señora juez, ni tiene el Ministerio Público por qué insinuarle a las partes cuál es la pena que deben acordar en un eventual preacuerdo. Eso es facultativo de la parte. Yo no conozco un tribunal o no conozco decisión de la Sala de Casación Penal donde al improbarse un preacuerdo se sugiera a las partes cuál es la pena proporcional. Eso es consideración de las partes, porque conocen los elementos, conocen las dificultades, los obstáculos que tienen en el proceso, son las que pueden definir eso. Pero claro, dentro del marco de legalidad. Primero es cuál es el precedente aplicable al caso. Se ha propuesto por ambas partes que el preacuerdo se negoció, se trabajó antes. El señor defensor dice que mucho antes, la señora fiscal dijo que mucho antes, pero dijo, no, bueno, no fue tan antes, fue unos 10 antes. Cuando la posición jurisprudencial era otra. Y específicamente, yo creo que se hace referencia es a la SP 2073 de 2020, de 24 de junio de este año, que es como la sentencia ahí, pues, la que la Corte pues, dice, venga, nosotros no veníamos como que haciéndolo tan bien, nosotros ponemos lo de la SU de la Corte Constitucional, sabemos cuál es el carácter vinculante de una SU de tutela sin salvamento de votos, y se dice pues que el preacuerdo se manejó antes. Ahí viene es la discusión acerca de si el principio de favorabilidad es aplicable en el punto de los cambios jurisprudenciales. La Sala de Casación Penal no ha sido ajena a ese punto. Y más que en temas de preacuerdos, en temas de la prohibición del artículo 349. Recordemos que ellos cambian la posición a partir de la sentencia, no le dicen, de 2017 dicen que la aceptación bilateral de cargo es una especie de preacuerdo y que por lo tanto le aplica la prohibición del 349. Esto es, que no se obtiene rebaja de pena si no hay una evolución del 50% y se garantiza el otro 50%, y se venía alegando de que, mire, que los hechos son anteriores, de que la situación es anterior. Básicamente en ese punto se refirió a si es aplicable o no la favorabilidad al punto de precedente judicial. En síntesis, la Corte, o esa Sala de Casación Penal, ha dicho
que el principio de favorabilidad no tiene el mismo efecto en el precedente jurisprudencial que en la norma legal. El principio de favorabilidad aplica en la norma legal, en la establecida por el legislador. El punto de precedente no, porque indican ellos de que se afectaría la autonomía, la posibilidad de los jueces de variar sus posiciones. Algunas de las decisiones donde toca el tema, no es necesario extenderse mucho, sobre eso, si cuando se cambia la jurisprudencia, se aplica la jurisprudencia del momento de los hechos o del acto procesal. Bueno, algunas de esas decisiones las encontramos en auto AP 4523 de 2016, la sentencia penal SP 8468 de 2017, la sentencia SP 16731 también del año 2017, el auto AP 841 de 2018, la SP de este año 953, la SP 1575 también de este año, y recientemente una que tomaron ahorita en agosto, AP 1906 de 2020, del 12 de agosto pues, de este año. Ahí tocan el tema de la aplicación favorable del precedente. Y podría traerse como regla de toda esa línea es que el precedente, por medio del cual la Corte varía su postura, produce efectos inmediatos y obligatorios, no solo para el caso que dio lugar a la modificación, sino también sobre lo que deban resolverse hacia el futuro a partir de ese momento. Es decir, que a partir de las decisiones que se han tomado hacia adelante, debe resolverse de acuerdo a la posición o el precedente de la Corte. De la jurisprudencia hay que distinguir precedente, antecedente, doctrina probable. En este caso existe un precedente pues, claro de la Corte. En algunos casos de esos de la prohibición del 349 se ha identificado que podría aceptarse si la aceptación unilateral de cargos fue anterior, o sea, se expresó ante el juez anterior al cambio jurisprudencial, ello para asegurar el principio de que tienen la expectativa legítima de los ciudadanos, pero cuando existe un acto procesal. Eso difiere del preacuerdo, porque es que cuando las partes negocian y hacen el pacto, no hay un acto procesal y no es anulable el preacuerdo. El preacuerdo es un acto de parte que no es anulable. Lo que son anulables son los actos jurisdiccionales. En este caso, bien podrían, hasta que no se apruebe el preacuerdo, bien podría cualquiera de las dos partes retractarse. Inclusive, la Fiscalía lo ha hecho aún posterior, un año después de celebrar el preacuerdo, mientras no sea avalado por un juez, puede bien retractarse. Entonces, no es un acto procesal. El acto procesal es el de ahora, el que se está haciendo ahora. Y el juez no anula el preacuerdo, lo que hace es, ¿lo aprueba o no lo aprueba? Eso es lo que hace el juez. Ello para decir que las decisiones, tanto señaladas por la señora juez en su providencia, el auto, que es la SU 479 de 2019, del año pasado, tanto como la de este año, la SP 2070 de 2020, también referenciada por la señora fiscal, como todas las otras, la T448 de 2017, también las otras, pues que ya referencié en el alegato al preacuerdo, voy a decirla otra vez, la SP 594 de 2019, la SP 2073 de 2020, la STP 5228 de 2020, la SP 2295 de 2020, la SP 3002 de 2020. Las posiciones ahí son anteriores a esta audiencia y por tanto, con fundamento en ellas, debe resolverse esta consideración o esta decisión que se ha puesto en consideración del juzgado. Tanto es así que esas decisiones resuelven igual de acuerdos anteriores, y aún así la Corte pues les aplica a todas esas decisiones, le aplica su precedente. Y el de la Corte Constitucional, aún así, gracias a discusión, el de la Corte Constitucional, la SU, una sentencia de tutela, es anterior
a esta audiencia o a la radicación, si así se quiere. La señora juez en el auto señaló que el preacuerdo se radicó con todos los requisitos, porque se había radicado todos los requisitos, con los elementos, y con todo, con la firma, se radicó en agosto del presente año. Ahora, ello para decir que es el presente, a menos que la sala penal, que bien puede hacerlo, la sala penal del Tribunal Superior se aparte, explicitando pues las razones para apartarse tanto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la de la Corte Suprema, pues con toda la carga argumentativa que ello implica. Observo en la argumentación de los recursos que al parecer el preacuerdo no quedó tan claro. La señora fiscal lo identifica como un preacuerdo del tipo 2, es decir, que no se está variando la calificación jurídica, sino de que se hace referencia a la IRA, y ahora se identifica la IRA. En el preacuerdo escrito que se socializó no aparece identificado si es IRA o intenso dolor. Se dice que se le reconoce la IRA o el intenso dolor. Ahora se está precisando qué es IRA, y el señor defensor, en el argumento de la apelación, identifica de que con la información que él tiene, con el interrogatorio del indiciado, sí identifica una IRA. Habla de una defensa legítima, después habla pues de una IRA. Entonces se observa que hay dos interpretaciones. La parte que supieron el preacuerdo identifican de dos formas. La fiscalía lo identifica como un tipo 2, es decir, de que no se hace la variación de calificación, sino que se alude a una norma que no tiene nada que ver con el caso, solamente para efectos de rebaja de pena. Y el señor identifica de que es el tipo 1, es decir, de que sí hay una variación de la calificación jurídica, porque el hecho, la conducta sí se cometió con IRA, y aún así pues se está aceptando unas circunstancias de agravación que considera el señor defensor, no tiene nada que ver, pero que en gracia para lograr el preacuerdo se han aceptado de esa forma. Lo primero es que la señora juez, y los recursos no son una etapa probatoria adicional, la señora juez en el auto contó pues, con información que le descubrió la fiscalía. La eventual perspectiva o como pretenda llevar los testigos que se decretaron en la audiencia preparatoria en el juicio es algo que es especulativo. No se sabe cuál es esa declaración, eso será en el juicio, es lo que espera el señor defensor para su hipótesis defensiva. Sin embargo, dentro del proceso, la fiscalía pues maneja una hipótesis que fue la que se plasmó en la acusación, y esa hipótesis o una hipótesis alternativa, la defensa puede ayudar a construir a la fiscalía una hipótesis alternativa. Sin embargo, esa información no se trajo para sustentar el preacuerdo, para decir que efectivamente lo que no es variar la calificación jurídica, y ya la discusión es otra. Entonces, eso primero para identificar de que las partes tienen una perspectiva diferente del preacuerdo. Una identifica un tipo y otro tipo, y eso varía la discusión. Una cosa es discutir si hay variación de calificación jurídica, y otra cosa es discutir que no es variación, sino de que se alude a lo que tiene que ver en el caso y ya se estudia en punto de proporcionalidad. De otra forma, efectivamente, la circunstancia de mayor punibilidad nada se dijo en el preacuerdo, y en el preacuerdo la fiscalía no puede eludir ello. Tiene que decir qué pasa con esa circunstancia de mayor punibilidad, aunque eventualmente no se acuda al sistema de cuartos, pero ello sí ayudará a determinar la proporcionalidad en caso de que se identifique como un preacuerdo de tipo 2. Ello, hay una sentencia de esa citada, la STP, Sentencia de Tutela Penal 5228 del presente año, con radicación 111.648. Ahí dice la Corte que dar la IRA y la pena mínima cuando hay una circunstancia de mayor punibilidad puede comportar un doble beneficio. Es decir, si es relevante el punto a estudiar la proporcionalidad de la rebaja atribuida. Ello en cuanto a lo dicho por la señora juez, y lo otro en cuanto pues, a la domiciliaria, ello en cuanto a lo dicho para confirmar la decisión. Sin embargo, hay unos puntos que no se tocaron en el auto porque pues, no se consideró necesario, sin embargo, fueron tocados por los recurrentes y me referiré a ello.
En cuanto a la individualización de la pena en caso de concurso de conductas punibles, el artículo que se refiere al concurso de conductas punibles es el artículo 31, el artículo 31 del Código Penal. Pues efectivamente, en Colombia no hay una acumulación aritmética como lo hay en otros países. Acá hay lo que se llama una acumulación jurídica. Eso favorece pues, a los procesados, y se ha dicho de que cuando hay un concurso de conducta punible, pues queda sometido, dice ese artículo 31, se queda sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética. O sea, hay un margen de maniobrabilidad del juez. Ineludiblemente, la Sala de Casación Penal de la Corte ha dicho que para saber cuál es más grave hay que individualizar cada una de las penas. Eso no se hace en abstracto. Si hay un concurso de un homicidio con un hurto, con una extorsión, hay que individualizarlo, cada pena. Ya después de individualizada es que se establece la más grave. Esa siempre ha sido la crítica a la Sala de Casación Penal, de que se haga en abstracto. No se puede hacer en abstracto. Por ejemplo, solamente citaré una, pero hay muchas en punto de individualización de la pena, la SP 338 de 2019. Y ahí se dice que hay que individualizarla, y para establecer el otro tanto no es arbitrario, hay una regla. No se puede superar el doble de la pena básica, individualizada en el caso concreto por el delito más grave. Entonces hay que establecer cuál es la más grave. Tampoco se puede superar la suma aritmética de las penas que corresponderían a cada punible en el caso concreto, que sería el sistema de acumulación aritmética. Entonces, hay que saber cuál es cada pena para establecer cuál es el máximo por el otro tanto. No se puede superar los 60 años. Y que los errores en esa tasación del otro tanto no pueden ser modificados por el superior, por ejecución de pena. Bueno, hay una regla específica. Entonces sí había que establecer. Fue una de las fallas en las que se incluyó el preacuerdo, que tal vez no fueron tocadas en el auto, pero sí fueron referenciadas en el argumento de la apelación. Entonces, sí es ineludible que el juez o el que vaya a tasar la pena, en este caso el preacuerdo, identifique cada una de las penas para establecer el otro tanto, y ello también servirá de insumo. El funcionario judicial encargado de controlar el preacuerdo, establecer la proporcionalidad en caso de que sea el preacuerdo tipo 2. Otro elemento a considerar en la apelación fue si se estaba ejerciendo un control material o no. Ambos recurrentes identificaron que había un control material. Sin embargo, en esas decisiones que conforman la nueva línea de la Sala de Casación Penal se identifica o se diferencia cuando hay un control material, cuando hay un ejercicio de funciones que debe realizar el juez. Hay otros países donde sí hay un control material, y son países donde se aplica el mismo sistema acusatorio. En Colombia, pues no hay un control material. Sin embargo, en la SU, citada por la juez, la Corte Constitucional sí autoriza un control material sobre los preacuerdos en algunas circunstancias identificadas. La Sala de Casación Penal todavía no llega hasta allá. Sin embargo, el control que se ha realizado en este caso no se puede identificar como un control material, porque lo que se hizo fue verificar el consentimiento expresado, la participación de las víctimas, el mínimo probatorio para efectuar la presunción de inocencia, o ese mínimo probatorio que sustente una modificación o haga una hipótesis alternativa de la establecida por la Fiscalía. Creo que en la última SP 3002 se hace mucho énfasis en eso, cuando aparecen esas iras o intenso dolor o algunas circunstancias que disminuyen la punibilidad, pues que cuente con el suficiente elemento material probatorio, y la Corte ha dicho que en esos casos no hay un control material. Esos son ejercicios que corresponden pues, al juez en este tipo de casos, y que aunque no se exige un estándar probatorio para condenar, que es certeza más allá de toda duda, sí se debe contar con un mínimo, y pues esa información es una información que cuenta con elementos, con entrevistas, con cosas sin que se pueda decir de que eso no es prueba, pues no se ha llegado a juicio.
Y en este caso, efectivamente, como lo dijo la señora juez, los elementos no dan cuenta de una ira, es que ni siquiera se habló en el preacuerdo de que se estaba variando la calificación jurídica para decir que fuera una ira, que se expresara, que se fuera explícito de una variación de la calificación jurídica. La información que de pronto tiene la defensa no fue recopilada por la Fiscalía para solicitar a la Judicatura que tuviera en cuenta eso para hacer la variación de la calificación jurídica. Y en cuanto pues, a la domiciliaria, que también fue discutido por ambos recurrentes, la domiciliaria, el artículo 38b establece que la domiciliaria es procedente cuando la pena, voy a irme porque se diferencia de la suspensión condicional donde tiene otra redacción. El 38b del Código Penal establece cuando la conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley. Cuando la pena mínima establece en la ley, aquí no se tiene en cuenta el delito preacordado, sino efectivamente el delito que es congruente, que es consistente o que refleja los hechos jurídicamente relevantes que se sustentan en una información legalmente obtenida. Sin embargo, pues la información o la hipótesis que tiene la Fiscalía y la información por la que cuenta da cuenta de un homicidio agravado, no se ha sustentado lo del dolor intenso, que es la ira. Por esas razones, el preacuerdo pues, no obligaría al juez en los términos del artículo 351, pues no cumple los requisitos, tal como se ha señalado, no responde a la línea jurisprudencial que ya es pacífica, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema. Hay algunas aclaraciones de voto, por ejemplo, de otra situación, sin embargo, ha sido casi unánime la posición actual de la Corte en cuanto a todas esas exigencias que se le hacen a los preacuerdos, y ello porque es reflejo, eso ya venía de la C1260 de 2005, donde la Corte al revisar los artículos de preacuerdo señaló de que no se pueden inventar tipos penales. Entonces, si la persona pues cometió una conducta de hurto, no se podrá decir de que se debe condenar por abuso de confianza. La declaración judicial debe coincidir con lo que efectivamente realizó, o esa es la finalidad del proceso, de que se declare judicialmente lo que efectivamente pasó. Por esas razones, pues le pediré a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Montería que confirme la decisión de improbar el preacuerdo. Gracias, señora jueza. Muy bien, escuchados los argumentos del recurrente como no recurrente, la Judicatura procederá a pronunciarse con respecto a la concesión del recurso de apelación interpuesto por la Comisión Fiscal como por el defensor, manifestando una pequeña acotación. Se observa que en cuanto al interés de tanto la señora fiscal como el señor defensor atacaron puntos de la providencia que no le fueron negados, que fueron inclusive concedidos. Es más, el punto de la eliminación de la circunstancia de mayor o menor punibilidad se sitúa hasta la misma providencia del preacuerdo. Sin embargo, ya estos son puntos que deberá adoptar el superior al momento de estudiar ya la integralidad de las disquisiciones que acaban de exponer los censores en esta etapa procesal. Se procede entonces a conceder el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y el señor defensor ante el Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Montería, Sala Penal, en el efecto suspensivo. Se estará remitiendo las presentes actuaciones, es decir, en grabaciones y ya organizada digitalmente la decisión a sus correos electrónicos, y se remitirá la actuación con las grabaciones a el superior para desatar el recurso de apelación. Se concluye la gestión. Sí, señor. Su señoría, escúcheme, qué pena la interrupción. Le agradecería, si es posible, si también me regalan el link donde pueda verificar nuevamente el audio de esta diligencia, por favor. Muchas gracias. Sí, señor, se le enviará, como se dijo, en su integralidad las dos sesiones a sus correos electrónicos. Se concluye la sesión siendo las 4:05 de la tarde del día 23 de septiembre del año 2020. Muchísimas gracias.
Quedé enamorado, tibia, mujer. Gracias, señoría. Espero también pueda estar al lado de la audiencia para... Conceder recurso de apelación honorar el Tribunal de Montería y el efecto suspensivo. Eso fue lo que dijo. Claro. Pero me faltó una palabra. ¿Por qué? No hay palabra, señora. Bueno, con el solo ¿Qué palabra por te favor. falta? No, pero, eso que estás haciendo tú no lo hace nadie. Ya ando